Hola, muy buenas tardes, ya casi noches. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de La Cicuta de Sócrates. Un nuevo episodio más para reflexionar, para ir conociendo no solo de ciencia, sino también de filosofía, de diversas disciplinas, e ir poco a poco mejorando o haciendo más palpable nuestra capacidad para reflexionar, para pensar, para razonar. Bienvenidos pues a este nuevo episodio en el cual, como pudieron ver en nuestro programa, que siempre publicamos alrededor de las 3 4 de la tarde, hoy vamos a hablar, o más bien un servidor va a hablar de lo que es la posverdad. Este tema se me hizo interesante porque cuando uno ve algún análisis político o sacan alguna crítica, sea de algún gobernante, de algún político o de algún, incluso algún personaje famoso en general, aparece este término, la posverdad, es que maneja la posverdad o está en un ambiente de posverdad. Bueno, ¿qué significa eso de posverdad? ¿Y por qué es tan importante que lo tengamos en cuenta incluso en estos tiempos, ¿no? No solamente en la pandemia, sino que de hecho es algo que va a estar presente en la vida política, social, pues prácticamente del mundo, especialmente de las potencias más grandes en política que influyen, pero también en nuestros países, sobre todo en un contexto muy tercermundista, muy latinoamericano. Vamos a ver también cómo influye eso de la posverdad. O sea, es un término que está rebasando fronteras y que es muy útil para entender en cierto sentido qué tiene que ver con nuestra vida política e incluso casi casi en nuestra vida cotidiana. Porque voy a poner algunos ejemplos de cómo se relaciona. Bueno, en el 2016, el diccionario de Oxford en el Reino Unido saca este término, un neologismo, es decir, un término que se acaba de introducir en la actualidad. Nos dice, o Oxford define la posverdad como el fenómeno que se produce cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública, en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias. Entonces, hay tres elementos que destacar, ¿no? Tenemos la opinión pública, los hechos objetivos y la emoción y las creencias personales. Son los tres elementos que nos da el diccionario de Oxford. Nuevamente repito, el fenómeno que se produce cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y personales. Entonces, esta es la definición con la cual partimos. A lo mejor de entrada nos quedamos, bueno, ¿qué significa eso? Ahorita lo vamos a ir desmenuzando, lo vamos a ir poco a poco entendiendo. Entonces, de entrada, están esos tres términos, ¿no? La opinión pública, tenemos la opinión pública que para formarse ante un contexto, ante una noticia, un hecho que ha pasado, para formarse no se está basando en los hechos, en las evidencias, sino que se basa en las creencias, en los sentimientos que va sintiendo o que van influyendo en la sociedad. Es decir, si ahorita hay unas elecciones y uno de los candidatos ha dicho algo, por ejemplo, que el fraude, depende cuál sea su estrategia, y a lo mejor él no está probando con hechos que realmente le hicieron fraude, sino más bien lo que está haciendo es apelar a las emociones o llegar a las emociones de las personas, llegar a las creencias de las personas para que la gente, esas mismas personas, le hagan caso y entonces pueda mover a la sociedad para influir a su favor, ¿no? Es un ejemplo y que puede darse en muchísimos lugares, como les digo. Ahorita ese término a nivel mundial se puso de moda por, bueno, dos situaciones. El Brexit, es decir, la época en 2016 más o menos, no recuerdo bien, pero fue en esos años, en el que el Reino Unido estaba, la sociedad del Reino Unido estaba en incertidumbre porque no sabían si continuar en la Unión Europea o salir, ¿no? Y entonces todo el contexto que se desarrolló se dice que fue en esto de la posverdad. Es decir, la gente no estaba realmente tomando decisiones por los hechos, por las evidencias, por lo que realmente le necesitaba a su país o el reino, sino más bien se referían a lo que estaban sintiendo, a las primeras impresiones, a tomar decisiones con el estómago y no con la cabeza. Es en ese sentido, ¿no? Otro caso igual en una época similar, y ese sí consta que es 2016, pues las elecciones donde resulta ganador Donald Trump.
Y no solamente las elecciones, sino que prácticamente muchos críticos aseguran que Donald Trump pues, ha gobernado en esto, ¿no? En medio de esto que es la posverdad. De hecho, cuando se da esto del Brexit, algunos analistas del Reino Unido comienzan a sacar pues algunos artículos y eso. Yo tomé uno de la BBC. Recordemos, la BBC es un medio importante, influyente, vaya, en la vida de los británicos. Y este crítico es un profesor igual de filosofía, un escritor llamado Anthony Growling. Me parece, no vi un poco de su bibliografía, de los libros que saca. Tiene libros de Bertrand Russell, de Ludwig Wittgenstein, del siglo pasado, sobre todo, bueno, el primero y el segundo en un inicio. Ellos apelan mucho o van mucho a favor de simplemente la ciencia y tienen teorías del lenguaje muy interesantes, en las cuales pues, prácticamente el lenguaje describe aquello que ven, o sea, lo que puedes palpar. A lo mejor con muchas ambigüedades, pero en ese sentido van lo que van diciendo, ¿no? O sea, que la ciencia se hace en base a lo que se va palpando, ¿no? Y aunque el lenguaje a veces nos refiere a cosas como los sentimientos, las emociones, que no se pueden comprobar, que no las puedes meter en un laboratorio científico, sin embargo no significa que realmente tenga que haber cosas metafísicas, ¿no? Sino que más bien lo único que nos va a importar es aquello experimentable. Son algunos autores y leyendo un poco sobre este crítico también dice algunas cosas. Sin embargo, creo, y siempre lo he dicho, ¿no? El hecho que un autor tenga una postura u otra muy contraria o a lo mejor ninguna de las dos, no significa que no es importante. Creo que siempre lo he dicho, de todos podemos rescatar algo interesante, ¿no? Tenga la razón, esté totalmente equivocado, bueno, algo va a servir su comentario. Y ese autor, pues, independientemente de lo que crea, independientemente de lo que diga, de la corriente que tome, bueno, pues algunas de sus cosas como experto, como profesional, bueno, van a servir para esto, ¿no? Y sí, yo creo que algunas son muy interesantes y podemos ir constatando. Bueno, entonces Anthony Growling nos dice que esto de la posverdad, pues ¿en qué se genera? Nos vamos a remontar, él se remonta a 2008, la crisis económica. ¿Qué ocasiona esta crisis económica? Pues la división de clases, ¿no? Más ricos, bueno, menos ricos, más pobres, o los ricos van afianzándose más, mientras los pobres se van acrecentándose y van afianzando pues su pobreza, más bien no pueden afianzar su patrimonio, su bienestar desde lo económico. Entonces, esta división de clases obviamente no solamente va a generar un simple estatus económico, o el simple estatus económico no lleva a hacer una división mental, sino que lleva a muchísimas cosas, como la división de la misma sociedad. O sea, nosotros en un país de tercer mundo lo experimentamos, ¿no? Como alguien que tiene dinero o eso, pues comienzan las críticas o viceversa, ¿no? Los que tienen dinero hacen críticas, juicios negativos hacia los que no tienen. Y entonces eso genera polémica en la sociedad porque unos van a estar exigiendo, otros o hacen caso omiso o piden cosas muy distintas, por ejemplo. Entonces, eso es lo que genera en primera. En medio de ese contexto también tenemos las redes sociales. Ya recordemos que para 2008, 2010 ya está en boga Twitter, está en boga Facebook, YouTube ya comienza a sacar muchos videos, sí, ya están pues prácticamente las bases asentadas de lo que actualmente son las redes sociales. Entonces, las redes sociales nos dicen que la opinión tiene más peso que la evidencia en sí. ¿Qué significa esto? Tú estás debatiendo en un grupo, a lo mejor, no sé, se me ocurre, a favor de la vida o en contra de la vida, desde sea eutanasia, sea aborto, ¿no? Y si tú estás en contra de la vida, o digo, o más bien así, ¿no? A favor de que se apruebe el aborto, a favor de que se apruebe la eutanasia, tú vas a debatir con un grupo de los que se dicen a favor de la vida. Tú a lo mejor vas a tener las evidencias o vas a mostrar ciertas evidencias de por qué aseguras que es lo mejor. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? No gana, en ese debate no va a ganar, no vas a ganar tú, digo el ejemplo, ¿no? No vas a ganar tú que pones evidencias, sino que van a ganar los que están a favor de la vida porque son un grupo más numerosos, son un grupo más numeroso. Entonces, independientemente de que si tengas la razón o no, estén bien tus datos o no, si el otro, si tu contrincante tiene más likes, tiene más favoritos en Twitter o tiene más comentarios a su favor, eso es lo que le va a hacer ganar.
y no tanto tú con tus evidencias. O sea, tú puedes llegar a un grupo y a lo mejor tú vas a poner, mira, aquí están mis argumentos científicos, y el otro no te va a decir nada. O sea, simplemente te va a decir, no, es que está mal por esto, y es que tú no eres esto, y el otro te va incluso hasta ofender. Y entonces, mientras más apoyo tenga el segundo, tu contrincante, eso va a ser lo que realmente sea la verdad. Y lo mismo pasa al revés, ¿no? Si alguien que está a lo mejor a favor de defender ciertos derechos, o a lo mejor se dice a favor de la vida, si él pone sus argumentos y va con los que están pues, a favor de penalizar ciertas prácticas, no va a ganar el argumento. O sea, puede quedar incluso ignorado su argumento. O no va a quedar ignorado, sino que va a quedar humillado desde la crítica, desde los juicios. Entonces, eso más o menos también se va reflejando lo que es la posverdad. No va a ganar o no va, la verdad no va a residir en quien tenga la evidencia o en que pruebe racionalmente que es lo mejor, lo correcto y lo verdadera, sino más bien quien tenga mayor apoyo, sea con likes, con comentarios y todo eso, ¿no? Entonces, eso también detona lo que es la posverdad. Otra cosa es que mi opinión vale más que los hechos. Es lo que nos dice esto, ¿no? Entonces, soy una persona muy influyente, tengo miles de seguidores y yo tengo una mala experiencia a lo mejor en alguna tienda. Mi opinión que dé sobre la tienda vale más que a lo mejor los argumentos de los que trabajadores, de los que estuvieron ahí viendo, testigos, al clientes, no sé, que estaban viendo cómo fueron los hechos. Y aunque a lo mejor el que hizo el berrinche fui yo y yo soy el del problema, con que yo soy influyente y dé mi veredicto en contra de esa tienda, bueno, ya con eso vale más. ¿Por qué? Porque mi opinión vale más que los hechos. Entonces aquí dice este autor Rowling que hay un narcisismo excesivo, un narcisismo en el cual solamente importa yo, o sea, mi opinión, punto. Recordemos, narcisismo es ese sentido de exalzar a la persona, que implica la soberbia, que implica el egoísmo, ¿no? O sea, toda esa parte. Y nos dice que está muy presente en la posverdad, porque, o sea, va a importar más eso, no importa que haya evidencia, que haya más. O sea, mientras yo sea el influyente y mientras yo dé mi opinión, ya eso vale, ¿no? Otra cosa es respecto a las noticias falsas, porque actualmente hay muchísimas noticias falsas que distorsionan, ¿no? Ya no se sabe qué es real y qué no. Un ejemplo claro de noticias falsas y lo vi hace tiempo en Facebook precisamente, vi tanto cómo se desarrolló como la manera en la cual denunciaron esa noticia falsa, que las personas no leen los artículos, sino los títulos, los titulares. Es decir, Mm, no sé, vemos que luego las personas comparten enlaces y sabemos que los enlaces vienen con una imagen llamativa y en negrita es el título. El ejemplo que voy a poner, ¿no? El de Disneylandia que supuestamente iba a abrir en Querétaro. O sea, la gente estaba compartiendo Disneylandia va a abrir un nuevo parque temático en Querétaro, pero eso simplemente era el título del enlace. Cuando no entrabas a la página, pues notabas que no era una página experta, no era una página confiable. ¿No? Entonces, es lo que pasaba con la gente, solamente al no entrar a la página, compartían solamente el enlace. ¿Qué pasa después? Que después Disney desmiente, el gobierno de Querétaro desmiente y todo eso, y acusan a eso, a que la gente no está leyendo sin más que simplemente el título que les aparece en Facebook. Y eso pasa muchísimas veces, ¿no? Algunas son cosas con sarcasmo, recordemos que en esta época hay muchísimo sarcasmo y hasta no sé hasta qué punto es bueno y empieza a ser malo. Bueno, más o menos tengo algunas ideas, ¿no? Pero en lo personal creo que cuando es muy radical no está yendo en buena dirección, ¿no? Entonces, por esto, porque al ser un broma, pues hasta qué punto la broma ya comienza a perjudicar esta parte de la verdad y entonces empieza a ser posverdad, porque lejos de ayudar a que haya una cultura de buscar la verdad, pues estás promoviendo lo fácil, o el título, y ya llega un momento en que las personas no distinguen entre la broma y la realidad, entre la ficción y la verdad. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado, nos dice Rowling, con las noticias falsas, ¿no? Nos dice las bases de lo que, ¿verdad? Que yo me imagino que ya muchos han estado, a lo mejor con lo que les cuento, quienes ya estén un poco adentrados en el tema, van descubriendo cuál es la base. Estamos en medio de la posmodernidad,
lo del positivismo, neopositivismo, existencialismo, todas las corrientes que se las corrientes, viene una que a lo mejor mucho más de uno ya han escuchado, y es ni más ni menos, y yo creo que ya pensando cuál es, que el relativismo. El relativismo, nos dice Rowling, es lo que ha hecho, ha detonado esto de la posverdad. ¿Por qué? Porque se pueden dar cuenta de eso. ¿Qué es relativismo? A lo mejor los nuevos, los que van integrándose, no saben qué es relativismo. Bueno, relativismo es que todo, vaya, es relativo. O sea, ni siquiera es, a diferencia de, no sé, de un perspectivismo, el perspectivismo es, estamos viendo el mismo objeto, pero cada uno desde un ángulo distinto, pero a fin de cuentas buscamos ver el mismo objeto, ¿no? Aquí en el relativismo no, o sea, yo puedo ver un objeto y tú puedes ver el mismo objeto inclusive, pero no vas a tener la misma conclusión que yo, no quieres tener la misma conclusión que yo, vas a decir que es algo totalmente distinto. Es decir, en un caso ya demasiado radical, absurdo, pero que va por ahí. Si yo estoy viendo el cielo y estoy viendo que está oscureciendo, que está un tanto morado y naranja, el otro puede decir, y a lo mejor gozar de las mismas facultades físicas, mentales, puede decir que es amarillo y que es negro, ¿no? Por ejemplo. Y nosotros, y el relativismo es, o sea, de plano que él diga, no, es lo que yo quiero creer. Entonces vemos ahí cómo se relaciona, ¿no? La parte del narcisismo es lo que mi opinión, y mi opinión vale más que lo que el resto esté viendo. Entonces, aquí tenemos la base, ¿no? Un relativismo que se está viviendo y que está permeando en la sociedad. Y lo peor es que muchos no se han dado, ¿verdad? Y esto afecta mucho porque estamos en la política, en un ambiente político, ¿no? Y que no es nada sencillo, sino que pesa sobre las decisiones de todos, ¿no? Más bien la decisión de uno afecta a todos, uno que esté al mando, ¿no? Eso lo digo porque no, aquí no puede haber relativos, o no es tan fácil que haya relativos. Por lo menos debe haber un consentimiento en la sociedad. ¿Por qué? Porque imagínense que todo mundo está pidiendo algo, no sé, están pidiendo que bacheen una calle. Y entonces llega el gobernante y dice, tengo el dinero, pero, o sea, yo creo, en mi opinión, yo creo que es más conveniente usarlo para... Y entonces la gente dice, no, nos surge más, y dice, no, es mi opinión. Y él va a dar todos los argumentos necesarios para que valga más el repartir despensas que el tapar los baches de una calle. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Y así podemos verlo, que hay un vuelco significativo. Por ejemplo, ese autor Rowling pone un caso que se dio el siglo pasado en los Estados Unidos. Hubo una elección, alrededor de los años le hacen esto, oiga, señor candidato, fíjese y sea consciente que prácticamente todo pensante norteamericano va a votar por usted. Y dice él, sí, pues me parece genial, pero yo solo necesito que vote por mí la mayoría. Pues dense cuenta del peso de sus palabras. Él está más a favor, o él lo que pretende es llegar a la mayoría, no a los que piensen, a los que estén razonando su voto. ¿Qué creen que pasó? Bueno, en ese entonces, ¿qué creen que pasó? Pues perdió. No sé cuál fue el resultado de la elección, pero perdió. Y entonces Rowling nos dice que hay un vuelco, hay un giro de 180 grados en la actualidad, porque mientras en ese entonces aún, o sobre todo en la sociedad norteamericana, en la sociedad estadounidense, había cierta escala de valores muy rígidos, actualmente pues eso va a desaparecer y va a tener más peso eso, la mayoría, lo que siente incluso la mayoría, y no tanto, no vamos a pedir pero por lo menos algo más objetivo, algo que concuerde, insisto, por lo menos en el consentimiento de esa sociedad, ¿no? O las necesidades de esa sociedad. Es lo que nos dice, ¿no? Ahora vamos a aplicarlo a un personaje muy polémico incluso en nuestra sociedad, un personaje que se caracteriza por dividir a su grupo, no solo político, sino a sus mismos gobernandos, un personaje que tiene muchísimas críticas que incluso se le acusa de manipular a la gente, de decir de criticar mucho a sus adversarios, a sus enemigos, y estoy hablando ni más ni menos, y yo creo que ya saben quién es, un personaje muy poderoso, líder de una nación muy importante, yo creo que ya saben quién es, no es ni más ni menos que el presidente Donald Trump.
Donald Trump, que como les dije, es alguien que se le ha acusado mucho de usar esto de la posverdad. Que sí, claro, hay otros presidentes, otros gobernantes, algunos lejanos, otros pues no están tan lejos de nosotros, han utilizado una estrategia similar. Pero podemos ver aquí cómo Trump lo hace, ¿no? Este artículo, otro artículo que encontré más bien en Forbes, la revista Forbes, nos dice cómo ha utilizado Trump a su favor todo esto. Mencionan un personaje muy importante en la política de Trump, desde las elecciones hasta la actualidad, que es Dan Scavino. Bueno, Dan Scavino, ¿qué tiene que ver? Dan Scavino, él lo que hizo para que la gente estuviera a favor de Trump fue crear diversos sitios de noticias, o de supuestamente sitios que son de noticias, encargados de noticias. ¿Para qué? Para generar noticias que son ambiguas o falsas. De forma que si el presidente decía que Hillary Clinton está acusada de corrupción, ¿no? Por ejemplo. Estos sitios que están pues con información confusa, que incluso tienen información falsa, al ser tendencia iban a generar en la sociedad la sensación que él tenía la razón. Y esos sitios resulta que no, que los hizo Dan Scavino, que trabaja con Trump, y los hizo para que la gente le hiciera caso. Otro ejemplo, ¿no? Cuando, no sé si recuerden, cuando Trump llamó al pueblo de México un pueblo que robaba empleos a los gringos y que robaba y que era un pueblo de violadores, que México es un país de violadores, ¿no? ¿Él en qué se basó? Pues insisto, en esto, en noticias en las cuales se daba la razón porque aparecía alguien, algún mexicano que había violado a alguien o que a lo mejor en alguna ciudad de los Estados Unidos había más mexicanos con empleos que los nativos de ahí. Entonces, estas noticias, al generar confusión, al ser más tendenciosas, provocaban que la gente dijera, no, pues es cierto, debe tener razón. Y insisto, ¿no? Si seguimos esa línea de yo solo leo lo que viene en los titulares y no me pongo veo qué fregados es este sitio web, pues entonces, pues con mayor razón, iba a generar polémica, iba a generar que incluso las cosas se pusieran a su favor, ¿no? Entonces, por los algoritmos de las redes sociales, no sé si han notado en su Facebook o si usan Twitter o la red social que les gusta usar, ¿no? Por ejemplo, aquí que estamos en Facebook. No sé si han notado que las noticias llegan más o las cosas que les aparecen en Facebook llegan más no tanto a lo que esté de moda, sino a lo que ustedes gusten, a sus preferencias. Es decir, mientras tú más reacciones a un tema, a un tópico, más te va a aparecer sobre ello. O sea, un joven que solo se la pasa viendo memes, pues ¿qué es lo que más le va a llegar? Memes. Una señora, la tía católica que se la pasa viendo tarjetas, imágenes de buenos días, que Dios tenga planes maravillosos para ti, pues todo el tiempo le va a llegar eso. O así podemos irnos, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que a tus gustos va a llegar. Bueno, este cuate, Dan Scavino, utilizó eso a su favor, de manera que el contenido que ponía, al ser tendencioso, a ser polémico y al llamar la atención, no iba a generar que la gente buscara cosas objetivas, sino que iba a buscar las cosas que le gustaran. De manera que la gente pues, no iba a estar investigando. O sea, como lo primero que le aparece es lo relacionado a él y las cosas poco a poco lo iban a llevar más a que se relacionara a este contenido, entonces la gente no iba a estar buscando en otros medios, sino que le va a aparecer lo primero que busque. Entonces, el que esté a favor de ese candidato no le va a aparecer, no le va a aparecer lo que digan los críticos, sino le va a aparecer simplemente lo que esté parecido a lo que opinen, ¿no? Y eso va a formar su criterio. Por ejemplo, si hay algún crítico que dijo algo, pero fue malentendido su comentario, ¿qué van a hacer los memes? ¿Qué van a hacer estas noticias falsas? No van a decir o sea, no van a decir que tuvo la razón o lo van a defender, no, sino que van a ayudar, van a contribuir a esta posverdad, de manera que la gente nunca se ponga a investigar la verdad. Sigo poniendo el mismo caso. O es muy fácil que lo malinterpreten, pues los memes lejos de ayudar, van a sepultar. Claro, o sea, no quería, pero bueno, voy a poner un ejemplo que estamos viviendo aquí en México, ¿no? Ya, o sea, me voy a animar y ya, si me quieren seguir bien y si no, ni modo. O sea, Javier Alatorre. Javier Alatorre, si ponemos a leer lo que, si ponemos nos ponemos a leer una y otra vez lo que dijo en esa polémica transmisión en Hechos de TV Azteca, él nunca llamó a la desobediencia. Él estaba hablando de las cifras y dijo que él ya no le hacía caso.
Así tal cual dijo, yo ya no le hago caso al subsecretario. Después viene una ola de memes, de titulares, insisto, de los títulos, que decían que él llamaba a la desobediencia civil, ¿no? Y, o sea, no lo puedo defender tampoco, porque él también dio información ambigua. Sin embargo, me llama la atención como, no sé, de los 20,000 comentarios que aparecieron en un meme, solamente como dos, tres decían, oigan, pero ya se pusieron a ver que no simplemente llamó a la desobediencia. Es ahí como funciona la posverdad, ¿no? Puede ser, o sea, no sé ustedes cómo lo hayan notado, pero yo noté eso. O sea, él nunca llamó a la desobediencia civil, nunca dijo, ya desobedezcan. Él dijo, bueno, las cifras me parecen dudosas, yo pienso que yo ya no le quiero hacer caso. Que sí, o sea, da así cabida a muchas malas interpretaciones. Pero como verdad, o los que usan la posverdad se aprovechan de esas interpretaciones ambiguas o hacen interpretaciones ambiguas para generar eso. Y entonces viene toda la serie de memes que ya hasta te ríes tanto de esa situación que ya hasta se te olvida buscar cómo fueron los hechos como tal y crear más alternativas. Insisto, puede ser, puede que no. O sea, yo no lo puedo defender. En primera yo no lo TV Azteca, me enteré después y me puse a investigar. Pero se me hizo curioso eso, ¿no? Insisto, se pongo un caso y yo no puedo defender porque sinceramente creo que esa opinión estuvo fuera de contexto y la dio muy ambigua. ¿No? Pero no, o sea, no significa que le pueda dar la razón. Pero sí o sea, yo pongo un ejemplo de cómo se maneja la posverdad. O sea, te ríes tanto, te quedas tanto en los memes que no te dan ganas de buscar qué fue lo que dijo en realidad. Y la gente anda preguntando cómo le explican, pues con memes. Y no dejan que la gente vaya al video original y saquen sus conclusiones. Eso es lo que está ocasionando la posverdad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esos algoritmos son lo que hacen. Te muestran solo lo que quieres y es un riesgo, es una ventaja. O sea, si tú no quieres ver a lo mejor algo que para ti es muy sensible, para ti es ofensivo, te ayuda y es un poco la finalidad. Pero ¿cuál es la desventaja? Que crean una burbuja de posverdad en ti y que no te permite buscar lo que realmente dicen los críticos. La única forma es que tú apoyes a los críticos o a diversas críticas y entonces te va a aparecer. Pero alguien que solamente se deja llevar por lo que dicen, lo que esté de moda, entonces eso no contribuye realmente a un ejercicio de reflexión. Después de la elección, pues continúa Trump. De hecho, nos dice que Dan Scavino sigue, ¿no? Y lo que es lo que hace. A los críticos, a quienes a lo mejor hacen un comentario, pues llegan cuentas, a lo mejor aquí como bots, llegan cuentas a amenazar, a insultar a esa persona que hizo la crítica. Vean así cómo manejan, o sea, ¿qué es lo que hacen estas cuentas? Pues generan tendencias que, insisto, si alguien sigue esas tendencias, pues no, o sea, no van a ayudar a la verdad, sino van a ayudar van a contribuir a que crezca la posverdad. ¿Por qué? Porque las cuentas, al poner una tendencia, no te garantiza que la tendencia sea cierta. Sí, es una tendencia basada en opiniones, más no en evidencias, más no en cosas objetivas, ¿no? Y esto, bueno, insisto, se puede dar en diversos bandos favor de un gobernante, en contra, o sea, se puede usar de diversas maneras, ¿no? Y bueno, el mundo finalmente nos dice que cuando un personaje como Trump, volviendo al caso de Trump, sube un tweet, sube alguna publicación, pues el mundo prácticamente está obligado a contestarle. Por ejemplo, ahorita que hizo lo del comentario de, pues tomen cloro, ¿no? O por ejemplo eso, o sea, él primero sube un tweet, yo no recuerdo bien cómo dice, en el cual insinúa eso, a que la gente debe tomar cloro para curarse o para protegerse del COVID-19. Después sale con que no, yo no dije eso. O sea, difamaron lo que yo dije y es algo muy distinto. O sea, es un perfectísimo caso de posverdad, tanto en el inicio como al final. Al inicio, ¿por qué? Porque al generar una noticia tan polémica, pues todos le van a contestar. Y entonces, al contestar, se van a generar diversas opiniones que se alejan de lo que él dijo. Y en segunda, él tratando de defenderse hace simplemente la víctima. Y al hacerse la víctima, nuevamente genera una segunda posverdad. Entonces vemos ahí cómo se hace un caos, ¿no? Ya incluso para finalizar puedo decir esto, o sea, pone el caso, ¿no? Cuando comenzó con lo del muro, ¿no? Y el tiempo en que insistió muchísimo con hacer el muro y la fregada. O sea, obviamente nosotros como mexicanos nos quedamos, bueno, ¿qué onda? Y después te enteras que en Israel el gobierno se alegra porque lo felicitan, ¿no? O sea, no, muchas y no nos quedamos, ¿qué? Hasta los mismos judíos aquí en México dijeron, a ver, escuché bien, en mi país están felicitando a Trump por lo que dijo.
como es el mejor caso que hace la posverdad, dividir, o sea, unos lo interpretan de cierta forma, les ponen el contexto de cierta forma y otros le ponen otro, ¿no? O sea, es algo, o sea, puede ser, ¿no? Que alguien sea reconocido y entonces tú te quedas, bueno, ¿cómo puede ser posible que sus actos sean algo y están reconociendo por sus actos que tú sabes o que nosotros sabemos que estén mal? ¿No? O que no esté haciendo nada. O sea, ¿cómo alguien puede ser reconocido por un organismo cuando no está haciendo nada? Aquí influye mucho la posverdad. O sea, porque a unos le manejan una forma y a otros, o más bien, o sea, ponen la noticia, pero una oferta otros de algo muy distinto, ¿no? Algo así más o menos es la posverdad. Pues vemos que es algo muy que estamos viviendo en la actualidad. Lo más que podemos hacer es eso, ¿no? O sea, no simplemente quedarnos con lo primero, investigar, ¿no? Cuando vemos esos enlaces que hasta dan risa, primero hay que ver, o sea, porque pueden ser totalmente falsos, ¿no? Distinguir, eso nos falta mucho, eso. Y yo por eso no me gusta el sarcasmo, la verdad, no me gusta usarlo mucho, porque un momento en el que ya no sabes qué es verdad y qué no. Y entonces eso ocasiona que la gente pues no sepa para dónde ir, o sea, ya van distorsionando y cuando tú quieres explicar algo, pues te responden con el mismo sarcasmo o un sarcasmo mucho peor. Y entonces se va generando la posverdad. ¿Por qué? Porque el sarcasmo les ayuda a generar su opinión y su opinión vale más, mi sarcasmo vale más que tus evidencias. Lo que les decía, ¿no? Con un bando. Entonces pongo un ejemplo. ¿Qué entonces tener en cuenta eso? No siempre buscar no guiarse por lo primero que se nos venga, sino más bien ir buscando cuando lo que yo hago en Twitter, en una tendencia es buscar los diversos puntos de vista para tener una opinión más general, un criterio más amplio y sacar conclusiones, ¿no? Así como puede ser a favor de uno, puede ser en contra de otro, en fin, o sea, ir sacando conclusiones por uno mismo, ¿no? Entonces, pues esto es más que nada una introducción muy general de la posverdad. ¿Cuáles son sus conclusiones de ustedes? ¿Están a favor? ¿No? ¿Les molestó lo que dije de la torre? ¿O a lo mejor creen que tenga razón? No sé, ustedes. Yo no quiero que me den la razón, yo quiero que saquen sus conclusiones. Más que nada es eso, ¿no? Y de lo de la torre, sino lo que hemos visto, ¿no? A lo largo de ese tema, quisiera incluso, les agradecería que lo pusieran aquí en los comentarios, ¿no? Comenten para no solamente que nosotros sepamos, ¿no? Si les interesa o no, sino que también los mismos de la comunidad puedan ir adentrándose, puedan ir enriqueciendo, ¿no? Que estos comentarios no sean de posverdad, sino que contribuyen a buscar la verdad, más que nada eso. Y bueno, no se olviden de compartir el stream, de compartir la transmisión, no se olviden de darle me gusta a la página si son nuevos y sigan promoviendo este contenido, esperemos que sea de su agrado. Y pues quédense, por favor, no se vayan de la página porque en un momento viene Andrés con algo muy interesante también para decirnos, él también tiene cosas interesantes para enseñarnos. Bueno, pues de mi parte es todo, muchísimas gracias y por favor, en estos tiempos cuídense mucho y busquemos juntos la verdad. Que estén bien, nos vemos la próxima.